catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. Estados Unidos acaba de marcar Ceuta como zona de riesgo. El Departamento de Estado ha elevado la advertencia de viaje para la ciudad al nivel 3, reconsiderar el viaje, mientras el resto de España se queda 2 escalones por debajo. Y Donald Trump, desde Camp David, ha ido más lejos. Ha llamado a lo ocurrido en la frontera sur una catástrofe y ha dicho que parece la invasión de un país. Y también seguimos con más repercusiones de lo que está ocurriendo con esta crisis migratoria en España, porque el que realizó declaraciones una vez más es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo calificó. 2 golpes en 48 horas, uno técnico y otro político, y los dos apuntan al mismo sitio. Lo que viene ahora es entender por qué Washington ha decidido, justo ahora, señalar a España con el dedo. Porque aquí hay algo que no cuadra. Una advertencia de viaje suena a burocracia, a letra pequeña para turistas. Pero cuando la potencia que dirige la OTAN pone a una ciudad española al mismo nivel de riesgo que zonas con disturbios civiles graves, eso ya no es un aviso para mochileros. Es un mensaje diplomático, calculado, que llega justo cuando el gobierno español ya daba la crisis por controlada sobre el terreno. Y cuando el propio presidente de Estados Unidos sube al atril y usa la palabra invasión para describir lo que ha pasado en territorio español, la pregunta deja de ser ¿qué ha ocurrido en Ceuta? Y pasa a ser ¿qué está buscando Washington con esto? ¿Y por qué lo hace precisamente ahora? Si queréis estar al tanto de todo lo que se mueve entre España y Estados Unidos, suscribíos, porque esto va a dar mucho que hablar. Vayamos al origen. El jueves pasado, entre 50.000 y 60.000 personas intentaron entrar en Ceuta desde Marruecos en cuestión de horas. Cruzaron nadando por la costa y rodeando el espigón fronterizo del Tarajal, en una avalancha que las fuerzas de seguridad describieron con un dato que dice más que cualquier adjetivo. En los momentos de mayor presión, llegaban 3.000 personas por hora. No fue un goteo. Fue una riada humana concentrada en una sola noche, sobre una ciudad de apenas 85.000 habitantes. Y aquí está el primer dato que de verdad importa, el que explica por qué Washington ha reaccionado tan rápido. El balance de muertos ha subido a 67 personas, después de que el sábado aparecieran 10 cuerpos más en el mar. Al principio se hablaba de 34 fallecidos, y la cifra fue subiendo a medida que los equipos de rescate seguían peinando la costa. Cada actualización era un puñado más de familias que dejaban de esperar una llamada. Súmalo a lo que llevaba el año, y la cifra total de migrantes hallados sin vida en Ceuta durante 2026 llega a 97. En todo 2025 se contabilizaron 46. Es decir, en lo que va de año ya ha muerto más del doble que en los 12 meses completos anteriores, y buena parte de esas muertes se concentran en una sola madrugada de julio. Las autoridades explican que unos murieron ahogados al intentar rodear el espigón a nado, y otros en una estampida que se formó sobre las rocas, cuando cientos de personas empujaban a la vez hacia el mismo punto de la costa. Detrás de esa avalancha hay una fecha que casi nadie ha explicado bien. El 8 de julio, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que reducía el margen legal para las devoluciones inmediatas en la frontera, las conocidas como devoluciones en caliente. Esa sentencia, mal explicada y peor entendida, se convirtió en munición para las redes sociales. Circularon mensajes, muchos de ellos falsos, que aseguraban que entrar en Ceuta, ahora mismo, garantizaba quedarse en territorio europeo para siempre, sin necesidad de papeles ni de esperar ningún trámite. Miles de jóvenes marroquíes, muchos sin trabajo ni futuro claro en su país, decidieron intentarlo a la vez, convencidos de que tenían una ventana que en realidad nunca existió tal y como se las habían contado. La desinformación no disparó el arma, pero cargó el cartucho. Y para cuando alguien intentó desmentir los mensajes que circulaban en los grupos de chat, miles de personas ya estaban metidas en el agua, nadando hacia una costa que no estaba preparada para recibir a nadie. Pedro Sánchez viajó a Ceuta el mismo viernes y calificó lo sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Habló de mafias que trafican con personas y engañan a jóvenes desesperados, y prometió reforzar la seguridad en la frontera con más agentes desde la península. Pero mientras el gobierno señalaba a las redes y a las redes de tráfico de personas, en Washington ya se estaba escribiendo otro relato completamente distinto sobre quién tiene la culpa de lo que pasó esa noche en el Tarajal. Y ese otro relato no tardó ni 48 horas en hacerse público. Y aquí es donde el bucle se abre de verdad,
porque hay dos versiones que no se parecen en nada. El gobierno español culpa a las mafias y a la desinformación viral. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su comunicado oficial, dice otra cosa muy distinta, que lo ocurrido es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa. No es una crítica de pasada, es una acusación formal, por escrito, de un aliado de la OTAN hacia otro. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es donde esta historia deja de ser sobre Ceuta y empieza a ser sobre algo mucho más grande. El mismo comunicado añade que Washington se solidariza con el pueblo de España y con todos los europeos, frente a lo que llama una violación flagrante de su soberanía y de sus derechos humanos. Fijaos en la contradicción. Estados Unidos dice defender la soberanía española, mientras, en la misma frase, acusa al propio gobierno de España de haber facilitado la crisis. Y no se queda ahí. El comunicado avisa de que Washington está evaluando medidas para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, y que está dispuesto a ayudar a otros aliados europeos que estén valorando opciones parecidas. Esa frase no es inocente. Italia, de hecho, ya ha planteado suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos procedentes de España, un país del espacio Schengen, sugiriendo cerrar la puerta a otro país del espacio Schengen. Eso no había pasado nunca en estos términos, ni siquiera en los peores momentos de la crisis de refugiados de la pasada década, cuando millones de personas cruzaron Europa huyendo de la guerra en Siria y ningún socio comunitario llegó a plantear algo parecido contra España. Y entonces llega Trump, en una reunión de gabinete en su residencia de Camp David, un viernes cualquiera que dejó de serlo en cuanto abrió la boca. Dijo que había visto lo de España, que era una catástrofe. Y añadió, con esa mezcla suya de gravedad y espectáculo, que parecía la invasión de un país por cientos de miles de personas, y que lo mismo le va a pasar a Estados Unidos si los republicanos no ganan las legislativas de noviembre, solo que peor, mucho más grande y más fácil de cruzar. Ahí está la clave que casi nadie ha contado bien. Trump no habla de Ceuta porque le importe Ceuta. Habla de Ceuta porque tiene unas elecciones de mitad de mandato encima y una campaña que necesita un ejemplo visual de lo que, según él, le espera a su país si pierde. Justo después, sin transición, presumió de que su país tiene la frontera más segura del mundo. Es decir, usó una tragedia en suelo español como telón de fondo para defender su propia política migratoria delante de las cámaras, en plena reunión de gabinete. Segundo aviso. Si has llegado hasta aquí, presta atención, porque ahora la historia se rompe en una dirección que muy pocos medios han conectado. Porque esto no nace de la nada. Hace apenas 5 meses, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, el gobierno de Sánchez le negó a Washington el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón para esas operaciones. España se plantó, invocó el derecho internacional y se negó a prestar sus instalaciones militares para una campaña que consideraba unilateral, mientras otros socios europeos sí ofrecían algún tipo de apoyo. La respuesta desde la Casa Blanca fueron amenazas directas de sanciones comerciales contra España. Aquella negativa dejó una herida abierta entre Madrid y Washington que nunca llegó a cerrarse del todo, y que ningún comunicado oficial ha vuelto a mencionar en público desde entonces, aunque sigue ahí, de fondo, en cada gesto entre los dos gobiernos. Y 2 semanas antes de la crisis de Ceuta, Sánchez viajó a Argelia, el rival regional de Marruecos y uno de los principales proveedores de gas para España. Ese viaje, sumado al desplante sobre las bases militares, ha alimentado una lectura que empieza a circular entre analistas de geopolítica, que la crisis migratoria en Ceuta no es solo un problema de fronteras, sino la primera gran ocasión que ha tenido Washington para devolverle a España, con palabras muy duras y en plena precampaña electoral americana, la jugada de febrero. No hay pruebas de que la avalancha migratoria se haya orquestado desde fuera, pero la rapidez y la dureza con la que Estados Unidos ha respondido, elevando el nivel de riesgo y acusando directamente al gobierno español, encaja con algo que va mucho más allá de una simple alerta de viaje para turistas. Con esa acusación de fondo, entendemos por fin por qué la respuesta de Washington ha sido tan desproporcionada frente a una crisis que sobre el terreno ya estaba remitiendo. El sábado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció que la situación se había invertido casi por completo. La inmensa mayoría de los cerca de 60.000 migrantes que entraron ya habían regresado a Marruecos, bajo vigilancia de soldados y policías españoles. Durante esas horas, se vio a los últimos jóvenes cruzando de nuevo hacia el lado marroquí de la frontera,
muchos de ellos agotados, empapados y sin nada más que lo opuesto, escoltados paso a paso por agentes que llevaban ya 2 días casi sin descanso. España instaló además una barrera flotante de unos 500 metros en el mar, entre Ceuta y Marruecos, para blindar la costa frente a nuevos intentos. Sobre el papel, la crisis operativa estaba controlada antes de que Washington emitiera su advertencia. Eso hace aún más llamativo que Estados Unidos eligiera precisamente ese momento, con la situación ya calmándose, para lanzar su golpe diplomático más duro. Aquí llega el dato que cierra el círculo, y es el que de verdad explica la magnitud de lo que ha pasado esta semana. El sistema de advertencias de viaje del Departamento de Estado tiene 4 escalones: precauciones normales, mayor precaución, reconsiderar el viaje y no viajar bajo ninguna circunstancia. No prohíbe entrar en el país marcado, pero desaconseja cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario y reduce lo que Washington promete a sus ciudadanos si algo sale mal allí dentro. El nivel 3 que ahora carga Ceuta comparte casilla con países marcados por el crimen organizado y la inestabilidad política crónica en distintas partes del mundo. Es la primera vez que una ciudad española entra en esa lista. Ni siquiera durante la crisis migratoria de 2021 en la misma Ceuta. Cuando entraron 8.000 personas en 2 días, Estados Unidos llegó a dar este paso. Lo de esta semana, con entre 6 y 7 veces más gente cruzando en una sola noche, ha bastado para colocar a un trozo de suelo español, por primera vez en la historia, en la misma categoría de riesgo que zonas con violencia armada crónica. El resto de España, de momento, se mantiene en el nivel 2, el mismo que llevaba antes de esta crisis. Pero la frontera entre uno y otro nivel ya no es solo geográfica. Es la frontera exacta que separa lo que Washington considera España y lo que Washington considera zona de riesgo dentro de España. Lo que deja esta semana no es solo una cifra de muertos que sigue creciendo, ni una barrera nueva en el mar, ni un comunicado más entre gobiernos que se llevan mal. Deja una ciudad española marcada oficialmente como zona de riesgo por la primera potencia del planeta. Y un presidente norteamericano que ha convertido el dolor de decenas de familias en material de campaña electoral a 6.000 kilómetros de distancia. Deja también un gobierno español que, mientras aseguraba tener la crisis bajo control sobre el terreno, se ha encontrado con que la batalla de verdad ya no se libraba en la costa de Ceuta, sino en un comunicado publicado un sábado por la tarde desde Washington. Esa distancia entre lo que de verdad pasó en una playa española y lo que la Casa Blanca ha decidido contar sobre ella es la que va a definir la relación entre los dos países en los próximos meses, justo cuando Estados Unidos entra en la recta final de una campaña electoral que Trump necesita ganar como sea. Y todo apunta a que esto, lejos de cerrarse, es solo el primer capítulo de un pulso que ya no se libra en la frontera del Tarajal, sino en los despachos de Washington y Madrid, con una ciudad española de por medio y una etiqueta de riesgo que, de momento, nadie sabe cuándo va a retirarse.